Amén. Amén. Hay bendición para toda esta semana, pero Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Damos la gloria y la honra al Señor porque nos permite estar en su casa un día más. Sabemos que habemos pocos hermanos esta noche por diferentes razones, pero igual queremos darle las gracias al Señor porque nos permite estar aquí en su casa y orar por ellos, ¿verdad? Porque mi hermano Omar tuvo que irse y mi hermana Vero porque tenían un compromiso ahorita a esta hora y es el último día que ellos pueden hacer lo que van a hacer, entonces se tuvieron que ir, pero vamos a dar gracias al Señor por eso. Póngase de pie, vamos a entrar a la palabra. Amén. Yo sé que muchos de ustedes y también yo andamos cansados, pero pues de Él mana la fuerza, la vida, la fortaleza. Amén. De Él viene toda buena dádiva y todo perfecto. Vayan conmigo a la palabra, por favor. Vayan conmigo al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, está casi cerca de Apocalipsis, hermano, ¿verdad? Está antes de Apocalipsis, antes de Judas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen? Dicen amén. Aleluya. Antes de Apocalipsis, hermanita. Gloria a Dios. Vamos a esperar que todos lo tengan. Y vamos a meditar en una palabra que el Señor estaba inquietando en mi corazón. Y yo creo que si ponemos los oídos atentos, el Señor nos va a fortalecer y el Señor nos va a hablar. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Dicen amén. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, capítulo 2, versículo 20 de Primera de Juan, dice la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vaya conmigo al verso 27, allá bajito. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar rodeado de esta mesa para partir el pan de su palabra. Señor, sea usted, mi Dios amado, enviando el verdadero pan del cielo, mi Dios. Sea usted, mi Dios amado, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, mi Dios, para poder conocer y poder entender, mi Dios, lo que usted tiene para nosotros en esta noche. Que sea su Santo Espíritu, Padre, que venga de lo alto, Padre bendito, a dar la fuerza, la fortaleza, el vigor, Padre, a todas aquellas personas que han estado enfermas, todas aquellas personas, mi Dios amado, que han pasado por alguna crisis de salud, mi Dios. Que sea usted, mi Dios amado, enviando sanidad divina, enviando la fuerza, la vida, la fortaleza, mi Dios. Que sea usted poder de Dios viniendo, Padre Santo, a hacer esos milagros de salud, mi Dios, sobre la vida de aquellas personas, mi Dios amado, que están convalecientes, aquellas personas que han entrado en un grado, Señor, bien deteriorado de salud. Mi hermano Bertín, Señor amado, que fue trasladado al Salvador, mi Dios. Que sea usted poder de Dios enviando esa palabra, mi Dios, y que tenga misericordia, mi Dios, que primero usted salve su alma, Padre, que primero usted sane su
vida, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Enviamos una palabra de salvación, una palabra de sanidad, mi Dios, para su vida, para que Él pueda darse cuenta, mi Dios, que hay un Dios en los cielos que le ama, Señor amado, y que puede salvar y sanar su vida, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado. Enviamos esa palabra, mi Dios, donde quiera que Él esté, Padre Santo, que sea usted haciendo el milagro, mi Dios, que a través de esa grandeza, de esas maravillas, Él pueda darse cuenta cuán amor, Señor amado, usted le tiene. En esta hora, mi Dios amado, disponemos nuestro corazón para que usted nos hable a través de su palabra, mi Dios amado. En esta noche te damos gracias, Padre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, hermano, acomódese bien, nomás no se me duerma, ¿verdad? Porque queremos entrar en unos aspectos, hermano, de la Escritura, en donde creo que hasta cierto punto podría ser un poquito controversial hablar estas cosas, porque tienen que ver, hermano amado, con la espiritualidad de la iglesia, porque tienen que ver, mi hermano amado, con la manera en que la iglesia de Cristo hoy en día, hermano, se comporta. Es necesario que la iglesia hoy sepa y pueda valorar, hermano, lo que Dios ha depositado en ella. Es necesario, hermano, que cada individuo, cada cristiano nacido de nuevo, cada creyente que ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, hermano, como Señor y Salvador de su vida, pueda entender y pueda valorar, hermano amado, las palabras que dice el apóstol Juan en estos versículos. El versículo 20 dice: pero vosotros, hablando, hermano, de la iglesia, hablando del cristiano, hablando de aquel creyente, hermano, que va a perseverar en los últimos días, dice el apóstol Juan: mas vosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Óigame, hermano, esa unción de la cual el apóstol Juan habla no es una unción cualquiera, no es una unción ni siquiera, hermano amado, que cualquiera la pueda menospreciar. Es una unción, hermano, que viene del tercer cielo, es una unción que emerge de la propia presencia del Señor, hermano, que viene, hermano, a la vida del cristiano para auxiliarlo. El apóstol Juan, hermano, en el contexto de estos versículos, está hablando acerca de la venida o la manifestación del anticristo. Está hablando, hermano, acerca de los tiempos últimos de la iglesia. Está hablando, hermano, de los tiempos en el cual la iglesia podría sucumbir en su fe y en su perseverancia. El apóstol Juan empieza y le dice a la iglesia: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dando a entender, hermano, que a través de la unción, a través del poder y la fuerza del Espíritu Santo, también viene un dote de conocimiento, viene, hermano, una porción de sabiduría a la iglesia para conocer las cosas que son verdaderas de parte de Dios. En el versículo 27 también el apóstol Juan le dice: pero la unción que vosotros recibisteis permanece, que recibisteis de Él, permanece en vosotros. Oigan, hermano, la unción que Dios ha podido depositar en la vida de su iglesia, hermano, la unción que el Señor ha depositado y ha derramado en nuestra vida es para que esa unción permanezca. Diga: la unción tiene que permanecer. La unción tiene que permanecer. La unción tiene que manifestarse, hermano. La unción tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse. Si está ahí, se tiene que manifestar, hermano. Amén, amén. Dice la palabra del Señor que nosotros, hermanos míos, somos el cuerpo de Cristo. Si Dios, hermano, ungió a Jesucristo, el Hijo, como cabeza de la iglesia, hermano, entonces nosotros como cuerpo, como iglesia de Cristo, también somos depositarios de esa unción, hermano, la cual el Padre derramó. Una de las cosas muy necesarias de entender, hermano, es que si Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, eso quiere decir
que la unción que está en Cristo, hermano, también reposa en nosotros, como el cuerpo de Cristo que somos. Amén. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 5, versículo 23, que Cristo, que Dios el Padre es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza de todo hombre y que todo hombre es la cabeza de la mujer. Cristo, hermano, es la cabeza de la iglesia. Y si la unción fue depositada sobre la cabeza, hermano, toda esa unción también corresponde al cuerpo corporal de Cristo. Amén. Amén. La unción, hermano, es algo que el día de hoy no se ha podido valorar o apreciar a la medida que tiene que ser valorada y apreciada. Amén, amén. Una de las cosas, hermano, que nosotros podemos ver en el día de hoy es que cualquier gente, a cualquier manifestación de emociones, cualquier cosa que pueda mirarse un poquito fuera de lo común, se podría confundir, se podría señalar como la unción del Espíritu Santo. Y aún, hermano, nosotros no hemos podido darnos cuenta realmente hasta qué punto la unción que Dios ha derramado sobre nosotros, hermano, puede llegarnos a auxiliar como cristianos y como hijos de Dios que somos. Conforme nos vayamos acercando, es mi creencia que conforme nos vayamos acercando a la venida de Cristo, hermano, como dice su palabra, se van a manifestar no solamente el hijo de pecado, como dice la Escritura, no solamente los anticristos, no solamente la gran apostasía de la iglesia, hermano, el mundo mismo, hermano, se manifestará en todo su furor. Pero la unción que vosotros recibisteis, dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, permanece en vosotros. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella nos ha enseñado a permanecer en Dios. Aquel cristiano que dice que la unción de Dios reposa sobre su vida es aquel cristiano que permanece en el Señor, es aquel cristiano que permanece firme, fiel, dando gloria y honra al Señor Jesucristo cada día de su vida, manifestando la gloria y el poder de Dios aquí en la tierra, llevando, hermano, mismo las marcas del sufrimiento del Evangelio, soportando las luchas, las pruebas, las tentaciones, el cansancio, hermano, la agonía, incluso la misma muerte, hermano, porque la unción del Santo que ha recibido, hermano, permanece en él. Amén, gloria a Dios, aleluya. Me llena, hermano, muchas veces de temor pensar que podamos ser una iglesia sin la unción del Espíritu Santo. Porque en realidad lo que mantiene a la iglesia activa, hermano, es la vida del Espíritu en medio de ella. Lo que tiene las iglesias, hermano, activas es la vida misma del Espíritu operando en la iglesia. Lo que mantiene a la iglesia de pie, firme, sin titubear, hermano, es la fuerza, es el poder, es el empuje del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin la unción de Dios, la iglesia perdería su fuerza, perdería su vigor. Pero muchas veces es posible pensar que aún la iglesia misma no pueda valorar la unción de Dios y poder caer en un conformismo y convertirse posteriormente en una religión muerta que no manifiesta la vida de Dios en ella. Es posible, hermano, que el cristiano, y quiero hacer esto personal, pueda de alguna manera decir que la unción de Dios reposa sobre su vida y no manifestar, hermano, el fruto del Espíritu y no manifestar la vida del Espíritu. Es posible que el cristiano se convierta en un religioso más. Es posible, hermano, que aquella persona que alguna vez gustó, hermano, de la unción, del fuego del Espíritu Santo, pueda caer en aquel conformismo, hermano, y pueda adaptarse y acomodarse al mundo. Si nosotros no aprendemos a valorar lo que la unción de Dios, lo que Él ha depositado sobre nosotros, hermano, entonces nosotros seríamos igual que una religión más,
llámese mormón, llámese testigos de Jehová, llámense cualquier otra religión del mundo, budistas, mahomas, llámese cualquier religión del mundo, hermano, la única diferencia que la verdadera iglesia de Cristo tiene sobre la tierra es la vida del Espíritu Santo en medio de ella. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice el apóstol Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y déjenme regresar un poquito atrás. Déjenme, hermano, hablar por lo menos qué es la unción. ¿Qué es, hermano, ese poder divino que se manifiesta en la vida de la persona o en la vida de la iglesia? Déjenme hablar, hermano, un poquito de qué sirve o para qué sirve, hermano, haber sido ungidos de parte de Dios. ¿Por qué Dios, hermano, está tan interesado en que su pueblo entienda la unción, la capacitación, el poder que ha recibido a través de su Santo Espíritu? En el Antiguo Testamento los propósitos de la unción eran diversos. Y el Antiguo Testamento nomás sirve como figura de lo que el nuevo pacto sería. En el Antiguo Testamento, hermano, la unción servía para ungir el tabernáculo o el templo, los utensilios del lugar que iban a ser consagrados para la obra del Señor. Eran ungidos, hermanos, los sacerdotes que iban a administrar en la presencia del Señor. Eran ungidos, hermanos, los reyes que iban a liderar al pueblo de Dios. Eran ungidos, hermanos, los profetas que hablaban de parte de Dios. Y es que, hermano, la Biblia ha dejado enmarcado en la Escritura, en cada versículo de la Escritura, realmente una serie de instrucciones para que nosotros no vayamos a confundirnos o no nos vayamos a extraviar de las Escrituras. ¿Cuánta gente ha bastardeado el tema de la unción? ¿Cuánta gente ha incluso tratado de vender, hermano, el poder de la unción de Dios? ¿Cuánta gente ha jugado, hermano, y ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Tratando, hermano, de imitar incluso la unción. Pero la unción, hermano, solamente viene de parte de la presencia de Dios. Amén, amén. La unción del Espíritu Santo, hermano, solamente está a través del Espíritu. Amén. Un ser humano no te puede dar la unción. Un hombre, una mujer no puede, hermano, compartirte la unción. La unción de Dios. Ni el apóstol Juan dice, pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. Él dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Hermano, ni siquiera los apóstoles que caminaron con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podrían darle la unción a la gente. Era la presencia misma, era el mismo derramamiento que venía de parte de Dios, hermano, que impartía al pueblo, que impartía a los individuos, a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, hermano, para habilitarlos en las acciones o en las funciones que Él los había llamado. Amén. Gloria a Dios. En Éxodo, vaya conmigo a Éxodo. Y quiero que vayamos poniendo un fundamento de la Escritura en esto. Éxodo capítulo 30. Y usted me va a entender, hermano, cuando leamos estos versículos, que ningún hombre nos puede dar la unción. Que ninguna institución, ningún concilio, ningún comité puede darte la unción. Éxodo capítulo 30, versículo 22, voy a leer. Habló más Jehová a Moisés diciendo,
Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromático la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello, oiga bien, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Pero oiga bien, versículo 26, con ese aceite ungirás el tabernáculo de reunión, 1, el arca del testimonio, 2, la mesa con todos sus utensilios, 3, el candelero con todos sus utensilios, 4, y el altar del incienso, 5, el altar del holocausto, 6, con todos sus utensilios, y la fuente y su base, 7. Así, oiga bien, ¿para qué viene la unción? Así, versículo 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Oiga bien, hermano, la unción de Dios viene para consagrar algo, por lo cual Dios envía la dirección. En este caso le dice a Moisés, con esto vas a ungir el tabernáculo, con esto vas a ungir el altar, con esto vas a ungir los utensilios, con esto vas a ungir incluso cada lugar del atrio. Hermanos, 7 cosas en el tabernáculo o en el templo que Dios le dijo a Moisés que ungiera con el aceite de la santa unción. O sea que el aceite de la santa unción, hermano, no es para andarlo tirando por ahí. El aceite, hermano, trae un propósito específico. El aceite de la santa unción viene con tareas asignadas de parte del corazón de Dios. Amén. Amén, amén. Oiga bien, verso 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ahí viene, hermano, el ungimiento hacia las personas que Dios ha llamado a su servicio. Ahí viene el ungimiento, hermano, aquel varón que va a oficiar el trabajo en el tabernáculo. No solamente él, sino también a sus hijos, hermano, porque el plan de Dios es para la familia. El plan de Dios, hermano, es para que tú y tu casa le sirvan al Señor. El plan de Dios es ungirte a ti como sacerdote de tu hogar, para que a la postre tú unjas a tu familia, para que tome tu lugar el día de mañana. Aleluya. Por eso cuando el Señor hablaba acerca de la cabeza de la casa, acerca de la cabeza de la familia, hermano, estaba, hermano, también refiriéndose a toda la familia misma. Él confiaba que esa cabeza de familia, hermano, pudiera por lo menos sostener su hogar temeroso de parte de Dios. Esa fue una de las razones por las cuales Dios reprendió a Elí, porque Elí, hermano, como sumo sacerdote, cuando oía que sus hijos cometían pecado, hermano, no los estorbaba. Y lo menos que Dios esperaba de parte de Elí, hermano, era que por lo menos él le dijera a sus hijos: lo que ustedes están haciendo delante de la presencia del Señor es pecado. Lo que ustedes están haciendo es abominación delante de los ojos de Dios. Lo mínimo que Dios esperaba, hermano, de Elí era que por lo menos sentara a sus hijos, no sea que un día el juicio de Jehová cayera sobre ellos y los fulminara en el altar ofreciendo los sacrificios. Hermano, el pecado siguió y continuó. El hecho, hermano, que ciertas cosas pasen en muchas congregaciones, el hecho, hermano, que muchas cosas pasen en ciertas iglesias, Dios lo permite, hermano, pero a la postre Él va a hacer justicia, Él va a derramar su juicio. Todas las personas que han contaminado los altares, todas las personas que han pensado que servir a Dios en pecado es correcto, hermano, tarde que temprano, hermano, Dios les pasará lista. Amén, amén. Tarde que temprano la ira del Señor desatará su celo.
Hermano, usted sabe cómo terminaron los hijos de Elí, fueron muertos en batalla. Y usted sabe también cómo pereció Elí. Era un hombre grueso, gordo, se había engordado de tanto comer. Y él murió desnucado en su propia silla, hermano. ¿Sabe por qué? Porque también hechor y consentidor, hermano, pecan delante de Jehová. Tanto peca aquel que hace el pecado como el que lo consiente, hermano. Y en este tiempo, hermano, de tolerancia, donde todo el mundo cree que Dios no está mirando desde los cielos, hermano, el Espíritu Santo grita a voces y dice: yo he visto, yo los he visto. Yo he visto dónde se esconden para pecar. Yo he visto todo lo que ustedes hacen. Y aquí podrían venir a la iglesia a ponerse sus vestiduras y pretender ofrecer sacrificios delante de mi presencia, pero son abominación delante de mi presencia. Dice la palabra del Señor, hermano, que la unción que Dios le había dicho a Moisés que se derramara o que hiciera era para que ungiera el tabernáculo, sus utensilios y todos los altares en el tabernáculo, pero también para que ungiera a Aarón, sumo sacerdote, y a sus hijos. Hermano, y el Señor pone la línea y dice: escúcheme bien, y esto es lo que yo necesito que la gente entienda, hermano, que con Dios no se juega. Verso 31 que dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite. Oiga bien cómo lo reclama: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Oiga bien, 32: sobre toda carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera, oiga bien, que compusiere un cuento semejante y pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Oiga bien, hermano, ni siquiera puede hacer una copia de la unción, ni siquiera puede hacer una copia del aceite. Está prohibido delante de Dios, hermano amado, imitar la gracia del Espíritu. Está prohibido delante de Dios, hermano. Es abominación delante de Dios tratar de depositarlo en cualquier gente, hermano, porque viene por causa de revelación de parte de Dios. Es cuando Dios consagra. Oiga, mi hermano, muchas veces estamos derramando aceite sobre cabezas vacías, sobre cabezas equivocadas, sobre cabezas que Dios no ha señalado, pero es a causa, hermano, de la voluntad y la consagración de parte de Dios por la dirección de su Santo Espíritu, es que uno va, hermano, y unge ciertas personas. Hermano, la palabra de Dios dice que no podríamos hacer imitación de ese aceite. Y lo que podemos ver hoy en día, hermano, cuántos imitadores son buenos para hablar, son buenos pedagogos, son buenos maestros, tienen muy buena expresión de lengua, pero tienen falta de unción, hermano. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante. El propósito de la unción, hermano, oiga bien, el propósito de la unción es consagrar, apartar, elegir, señalar, habilitar y activar al cristiano, hermano. Desde el momento, hermano, que Aarón fue elegido, consagrado, apartado para Dios, ungido con el aceite de la santa unción, hermano, en el reino de los cielos, él queda activado como sumo sacerdote del pueblo de Dios. Amén. Es que la unción misma, hermano, te activa. Es que el poder de Dios cuando viene a tu vida, hermano, causa una transformación, hermano, en tu vida que no te permite estar ocioso, que no te permite estar sentado. Es algo que te activa, es algo que hermano, que te sacude, que te mueve, que te lleva. Hermano,
¿Cuántas iglesias dicen que están llenas del poder de Dios y todavía están sentadas en la silla? ¿Cuántos cristianos que dice, hermano, viviendo de glorias pasadas? Oh, yo me acuerdo hace 10 años el Señor cómo me usaba y hablaba en lenguas y profetizaba. Pero ¿qué de ahora? ¿Qué de esas palabras que dice el apóstol Juan, que la unción que el Señor ha derramado de Él en nosotros permanece como hijos de Dios? ¿Cuántos cristianos hay, hermano amado, con el aceite ya rancio? ¿Cuántos cristianos hay, hermano, que no está activado por la unción? ¿Cuántos cristianos hay, hermano, que ni siquiera, hermano, como aquella gente, sabe que es el Espíritu Santo? Muchas veces incluso, hermano, los hombres han llegado a copiar el ungimiento de siervos de Dios, y hay una epidemia, hermano, que van con su botellita de aceite, hermano, y diciendo: yo te declaro siervo de Dios, porque fuiste y sacaste todo tu curso en mi instituto, porque fuiste a la academia y te graduaste. Pero cuán lejos muchas veces esta gente está de vivir una vida consagrada a Dios. Cuán lejos esta gente está de vivir una vida apartada, elegida de parte de Dios, hermano. El propósito del aceite es consagrar, apartar, elegir, señalar, habilitar y activar al cristiano. En el Nuevo Testamento, hermano, el Señor ha hecho esto y ha hecho lo mismo con su iglesia. La palabra de Dios dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Y si nosotros somos reyes y si nosotros somos sacerdotes, hemos sido ungidos de parte de Dios, hermano, para oficiar en su presencia. Amén, amén. Dios no le está hablando, o el apóstol Juan no le está hablando a los líderes de la iglesia. El apóstol Juan no le está hablando ni siquiera a algún individuo. El apóstol Juan le habla a la iglesia de Cristo y le dice: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Amén. Le dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Oh, hermano, hemos llegado muchas veces a no entender la vida del Espíritu Santo en nuestra vida, la función del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Hermano, todo lo que está en el Antiguo Testamento nomás es figura del Nuevo Testamento. Todo lo que esta gente hacía física, materialmente, hermano, servía como sombra para lo que hoy la iglesia experimenta espiritualmente. El aceite, hermano, del cual Dios le habló a Moisés, también tipifica y figura, hermano, el derramamiento y la unción de su Espíritu Santo. Amén, amén. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra y figura. Y alguna persona, hermano, que no se base en el Antiguo Testamento para predicar el Nuevo Testamento, hermano, está sacando el texto de la Biblia fuera de contexto. Está, hermano, porque no podemos abolir lo que Dios ha escrito en toda la Biblia. La Biblia, hermano, no se contradice. La Biblia es una suma de todo el evangelio completo de Dios. No he visto, hermano, muchos predicadores que nomás agarran un versículo al azar de la Biblia como que esto fuera el horóscopo del día. Y agarran y solo predican de los lugares donde hay promesas y cosas buenas y cosas que la gente le cautiva, hermano. De pronto, fojeando la Biblia, dice: arrepiéntete, no, pasan la hoja. Y se van donde dice: yo te bendeciré. Oh, aquí me está hablando el Señor. Pero el Evangelio, hermano, es una suma completa de toda la Biblia. Y alguien, hermano, que quiera por lo menos presentar la palabra de Dios, tiene que estudiar su texto y su contexto. Y tiene que dejar de poner tanto pretexto. Tiene, hermano, que aceptar lo bueno y la corrección de parte de Dios. Apocalipsis 1:6 dice que nosotros somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Apocalipsis 5:10 dice que somos un reino de reyes y sacerdotes también.
En el Antiguo Testamento le dije que se ungían los sacerdotes, se ungían los reyes, se ungían los profetas, hermano. Porque los profetas eran lo más que se acercaba, hermano, al corazón de Dios, y era por lo medio del cual Dios hablaba. Vaya conmigo, por favor, y quiero en los pocos minutos que me quedan, hermano, compartir algo que yo he notado en la iglesia en el día de hoy, que en esta ocasión yo quiero llamar el síndrome de las 10 vírgenes. Hermano, la iglesia está 50-50, 50 y 50. Quisiéramos, hermano, que la iglesia estuviera al 100% y nosotros fuéramos capaces de conquistar el mundo entero para Cristo. Hermano, la iglesia tendría que estar en todo su furor, llena del Espíritu Santo. La ilustración de la parábola de las 10 vírgenes, hermano, en Mateo 25, vaya conmigo, nos deja ver, hermano, el claro panorama que muchas veces la iglesia se encuentra. La iglesia está dividida, hermano, en mitad y mitad. El síndrome, hermano, de las vírgenes. Mateo capítulo 25 dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Oiga bien, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡he aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué dice?, se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oiga bien, muy bonita analogía, hermano. Y muchas veces en la iglesia leemos esos pasajes de la Escritura, hermano, como un cuento, como una fábula, como algo bonito para entretenerse y poder gastar un par de minutos. Pero la enseñanza, hermano, y yo quisiera resaltar algunas cosas de esos versículos, porque esto es en base de la unción, esto es en base del aceite, hermano, en la vida del cristiano y de la iglesia. Todas, oiga bien, todas estas vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, tenían algunas cosas en común. Oiga bien, todas tenían lámpara, todas se durmieron, todas oyeron la voz, todas se levantaron. Oiga bien, no podemos ser una iglesia con lámparas que se apagan por falta de aceite. Oiga bien, la diferencia de las prudentes y las insensatas, hermano, es que las prudentes sabían que si el amado venía a tocarles en la puerta y tenían que salir con él a medianoche, no solamente iban a tener necesidad del aceite para levantarse, sino también para seguir caminando con él. Las 5 vírgenes, hermano, insensatas, ellas solamente llenaron sus lámparas y pensaron tal vez, bueno, con solo que prendamos la luz para ver que llegue
suficiente. Y esa es la diferencia, hermano. Las vírgenes prudentes, hermano, dice allí en el versículo 4, que las prudentes tomaron aceite, ¿dónde? En sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Oiga bien, y muchas veces, hermano, es esa mentalidad de conformismo. Oh, mi lámpara está llena. Pero, hermano, la vida del cristiano es un trecho muy largo que hay que seguir. No sabemos cuándo viene Cristo, pero mientras viene no podemos caminar en dos pensamientos pensando que el poquito de aceite que está en nuestra lámpara será suficiente para el camino. No podemos, hermano, pensar que lo poquito que hemos recibido de parte de Dios nos alcanzará para llegar al año que viene. Las vírgenes insensatas, hermanos, pensaron que con la que la lamparita alumbrara, solamente con eso sería suficiente. Y esa es la condición de la iglesia. La condición de la iglesia está conformada con hacer sus cultos, sus actividades, hermanos, y bueno, ya mañana hacer otro día. Pero, hermano, la iglesia tiene que tener ese fuego, ese furor del Espíritu Santo, porque si el amado viene ahora mismo, hermano, podemos llevar aceite, hermano, hasta el día que Cristo venga, porque no tenemos solamente nuestras lámparas, sino que también nuestras vasijas están llenas de aceite, y habrá cristianos que se pegarán a la par tuya pidiéndote un poquito de aceite. No podemos ser una iglesia, o no podemos ser una virgen con lámparas que se apagan. Porque eso les pasó a las vírgenes insensatas. Por causa de que nomás el poquito que estaba en sus lámparas, cuando vino el esposo, sus lámparas se apagaban. Amén, amén. ¿Cuánta iglesia habrá, hermano? ¿Cuánta gente habrá en el día que Cristo venga? Que nomás va a alcanzar su aceite hasta que diga, ahí viene el amado, y no le ajuste para ser recibido, para ser levantado. Ahí, hermano, será el lloro, será el crujir de dientes. Porque no crea que Dios viene por una iglesia raquítica, una iglesia que está, ay Señor, gracias que viniste porque yo ya no aguantaba. No, hermano, la palabra de Dios dice en el Cantar de los Cantares, ¿quién es esa que sube del desierto como un ejército imponente? 70 valientes la rodean. Oigan, hermano, cuando la iglesia sea levantada de esto, será un acontecimiento sobrenatural que dice la palabra que todo ojo le verá. El mundo entero, la mirada del mundo entero, no solamente estará puesta en el que viene a recoger a su pueblo, sino también en el pueblo que va a ser levantado, hermano. La iglesia de Cristo, hermano, seguirá en el furor, en el fuego del Espíritu Santo. Y no importa, hermano, si somos poquitos o somos muchos, hermano, las 5 vírgenes prudentes nunca pensaron, ay, ¿qué pasa con las otras 5? Ellas no titubearon, hermano, en llenar su reserva, porque en este camino, hermano, su salvación es individual. En este camino, hermano amado, usted tiene que velar con temor y temblor por su propia salvación. A usted no le importa la persona que está a su lado en el aspecto de si se va o se queda. Ojalá y se fuera también con nosotros. Pero dice la palabra del Señor que solo 5, eran 10. Las 10 tenían lámparas, las 10 se durmieron. Las 10 oyeron la voz que decía que ahí venía el amado, pero a las horas de las horas, solo 5 se fueron con él. O sea, eso me da a decir que el porcentaje de salvación en la iglesia va a ser 50 y 50, hermano. Estarán 2 en su cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Irán 2 en el camino, el uno será arrebatado y el otro será dejado. Por eso la iglesia, hermano, no puede acomodarse solamente o no puede conformarse solamente con tener un poquito de aceite en su lámpara. Tiene que tener reserva de aceite. Amén. Yo creo el mensaje de esta noche, hermano, llena tu lámpara y guarda tu reserva. Porque sabe el día, hermano, no podemos estar viviendo de aceite prestado. No podemos estar viviendo, hermano, de oraciones prestadas. No podemos estar ni siquiera incluso viviendo de glorias pasadas. Las 5 vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas y también en sus lámparas.
El síndrome, hermano, de esta parábola y la reflexión de esta parábola, hermano, es cruel. Porque muchas veces, hermano, pareciera ser que las 5 vírgenes prudentes no querían, escuche bien, las 5 vírgenes prudentes, al parecer, se ve cruel el panorama, pero es la verdad de la Escritura. ¿Por qué no compartieron de su aceite con las 5 vírgenes? Cada uno tiene que estar preparado. Hermano amado, cada uno de nosotros es responsable delante del Señor. Hermano amado, cada uno de nosotros, hermano, es responsable. Usted viene aquí a la iglesia y usted es responsable, hermano, de doblar sus rodillas y meterse a la presencia de Dios para que Dios lo llene de su presencia, llene su lámpara de aceite, llene su vasija de aceite, hermano, y usted tenga para seguir caminando por el resto de la semana. Por eso, hermano, muchas iglesias se aglomeran la gente porque se han hecho codependientes de la administración, de la oración, hermano, de otras personas. Parecieran, hermano, mendigos de aceite. Hermano, ¿me puede dar un poquito de aceite? Es que vi que Cristo viene y no estoy listo. Mi lámpara ya se está apagando. Pareciera ser, hermano, que las 5 vírgenes prudentes eran egoístas y no quisieron compartir el aceite. Pero, hermano, en el momento que tú empieces a compartir lo que Dios te ha dado, hermano, con otros, empiezas a disminuir tu reserva. Hermano, si Dios a cada uno de nosotros, hermano, nos habla para que nosotros podamos llenar nuestra vida de su presencia, es porque sabe, hermano, que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas. Hermano, yo quiero pensar que la unción que Dios ha derramado sobre nosotros es para constituirnos reyes, sacerdotes, hermano, para la gloria de Dios Padre. Quiero ir cerrando con 2 pensamientos, hermano. Quiero cerrar, hermano, con aquella promesa que Dios hizo a sus discípulos. Vaya conmigo al capítulo 16 de Juan. Y es que nosotros, hermanos, debemos de quitar toda codependencia de nuestra vida. Y debemos de depender absolutamente de Dios. Realmente meternos a un evangelio real. Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene, el Padre, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oigan, hermano, el cristiano muchas veces, hermano, no ha concebido la virtud y el gozo del Espíritu Santo, por el cual el
el Señor ha derramado, o el cual el Señor ha derramado en su vida. El Espíritu Santo, hermano, ha venido como consolador. Ha venido, hermano, para fortalecernos. Ha venido para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para que ningún espíritu de error pueda entrar en nuestra vida. Es a través de la vida del Espíritu, hermano, que nosotros podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es a través de la vida del Espíritu que nosotros podemos discernir el mensaje de verdad, el mensaje de la palabra que sale de la boca de los predicadores. Es de la forma, hermano, en que nosotros nos damos cuenta dónde está un espíritu de engaño. Y no creer a toda doctrina, hermano, de hombres. El Señor dice: les conviene que yo me vaya. Hermano, quiero hablar de la unción en un sentido general de la iglesia, porque es donde inició el mensaje. Vosotros tenéis la unción del Santo. Cada cristiano nacido de nuevo, cada creyente, hermano, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ha rogado para que la fuerza y el poder de su Espíritu Santo venga sobre su vida, para nacer del agua y del Espíritu, hermano. Usted tiene la unción del Santo, usted tiene el poder de Dios, usted es la vasija, usted es el depositario del aceite divino, que no cae en cualquier carne, que no cae en cualquier cabeza, hermano, que no es desperdiciado sobre su vida, hermano. Cuando usted empiece realmente a valorar la vida del Espíritu, hermano, usted va a ser un cristiano como David. David, hermano, estaba cuidando las ovejas de su padre, y de allá fue llamado y llegó a la casa. Y cuando el profeta Samuel lo vio, le vuelca la redoma de aceite sobre su cabeza. Desde ese preciso momento, David, hermano, entendió que Dios lo estaba consagrando. Desde ese momento, David entendió que Dios lo había elegido como príncipe de su pueblo. Desde ese momento, David supo, hermano, que sobre su vida había sido depositado algo sobrenatural. Por eso, hermano, en aquel día donde aquella batalla se llevaba a cabo, David en ningún momento titubeó, hermano, para enfrentarse a aquel gigante del cual todos temían. David no titubeó, hermano, no se acobardó, no se amedrentó, no salió corriendo, huyendo de aquel gigante al cual todos temían. Y esa es la diferencia del cristiano que anda en el Espíritu, hermano. No se acobarda, no se amedrenta, no puede tener luchas, puede tener pruebas, pero sigue levantando sus manos, porque conoce quién ha creído, porque conoce quién se ha depositado sobre su vida. Sobre su vida está el aceite, el fuego, el poder de la unción del Espíritu Santo, porque vosotros tenéis la unción del Santo. En ese momento David no titubeó, ni siquiera dudó. En ese momento David no salió a buscar a Samuel para que le depositara más aceite. En ese momento David, hermano, sabía que para ese momento había sido elegido y había sido consagrado de parte de Dios, hermano. ¿Qué pasa con la gente que no anda en el Espíritu, hermano? Cualquier prueba lo amedrenta, lo tira. Hermano, muchas veces llega el desánimo, llega la enfermedad, llega el desaliento, pero aquel cristiano que siente aquel fuego que no se puede parar, hermano, en su corazón, se levanta y vuelve a caminar y dice: Señor, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Yo sé que caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Señor, yo sé que tú me has puesto sobre roca firme. Yo sé que he sido ungido con aceite fresco. Señor, yo soy tu hijo, tú me has señalado. Yo soy príncipe de tu reino. Señor, yo soy rey, yo soy sacerdote. Yo tengo la identidad de Cristo sobre mi vida. Señor, no importa si he caído, si he fallado, pero una vez más me levantaré. Una vez más volveré a clamar tu sangre. Una vez más volveré a buscar la llenura del Espíritu Santo. Una vez más, Dios mío santo, voy a anunciar tus maravillas, voy a anunciar tus proezas, voy a proclamar que tú eres Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores.
Dios ha depositado sobre su vida. El Señor le dijo: les conviene que yo me vaya. Hermano, si Él no se hubiera ido, el Consolador no vendría. El Consolador estaría con vosotros hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo todavía no ha llegado, está cerca, pero no ha llegado. Y el Espíritu Santo todavía sigue vigente en su iglesia. El poder, la fuerza, el fuego del Espíritu tiene que moverse en su iglesia. Y usted es el depósito, usted es la vasija, usted es el recipiente en el cual el Señor va a depositar su Espíritu. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí. Dios le hace esa promesa a esos discípulos, hermano. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, esa promesa se cumple. El capítulo 2 del libro de los Hechos habla algo, hermano, que la iglesia ha olvidado. Que la iglesia, hermano, lo ha valorado. Es que el Espíritu Santo tiene su manifestación. Es que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera sobrenatural. Y si no estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo, posiblemente tu aceite sea imitación. Dice el capítulo 2, versículo 1 en adelante: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y de árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decía: estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Oh, hermano, la manifestación del Espíritu Santo tiene sus frutos. Junta las multitudes,
Deja atónito, deja boca abierta a la gente cuando Dios empieza a obrar. Sepa esto, hermano, cuando usted haga algo en el Espíritu, que no es usted el que lo va a hacer, sino que Dios, y que dejará atónitos y dejará perplejos a la gente por cuanto no creen. El poder de Dios se tendrá que manifestar. Lenguas como de fuego se acrecentan sobre nuestras cabezas. Todas las habilidades dadas por el Espíritu, hermano, los dones, las manifestaciones, el fruto, hermano, todo el evangelismo, la evangelización, la conversión de gente, aún hasta los incrédulos, hermano, en ese día van a temblar y van a creer a Dios. Cuando manifestemos la vida en el Espíritu, póngase de pie esta noche. Vosotros tenéis la unción del Santo. Tú la tienes, mi hermano. Él la ha depositado sobre ti. No es una manifestación, no es una invitación. No es una invitación lo que Dios ha depositado sobre tu vida. Abre tu corazón en estos últimos 2 minutos, hermano. Cierra tus ojos.
Gracias. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Sí, Señor. Corazón sediento que espera de ti, desesperado por ti. Señor,